es un motivo de alegría en la presentación de este libro. Este libro, que se llama, lo veis aquí, Hugh Maddison, un victoriano en las minas de Río Tinto, de Consuelo Domínguez. El Servicio de Publicaciones teníamos una deuda con este libro, y con su autora, Consuelo Domínguez. ¿Por qué? Porque ya hace un año que se publicó, en 2019, y además fue el éxito de ventas absoluto de la última feria del libro que tuvimos en 2019, vamos, hasta el punto que teníamos que diariamente reponer las estanterías porque se agotaban los ejemplares. O sea, un libro que ya es conocido por una gran parte de la sociedad onubense y que ha podido disfrutarlo. Para los que conocemos a Consuelo Domínguez, este libro sobre Hugh Maddison no es ninguna sorpresa. Sabemos de siempre del enorme interés de Consuelo por todo lo relacionado con la cuenca minera y sabemos además de cómo le interesan especialmente los aspectos sociales y culturales de todo ese entorno. Ahora nos presenta un libro magnífico, una biografía necesaria sobre un hombre clave para entender la historia de Huelva del siglo XIX, y lo hace, tal y como nos tiene acostumbrados, pues con un rigor y una habilidad para manejar la documentación verdaderamente excepcional. No hay pereza en este libro de Consuelo, es un libro en el que se busca no solamente al personaje en todas sus dimensiones, sino que también se busca su entorno, todo ese grupo humano que le rodeó, desde su familia hasta sus amigos, sus empresarios, colaboradores, y se trata de profundizar, además con la dificultad de fuentes que no son fáciles de obtener, en el carácter del personaje, en sus ideas, en su pensamiento, en su sensibilidad o no ante determinadas cosas. Y el libro focaliza además una de las herencias quizás más valiosas que tiene este empresario en lo que hace referencia a la cuenca minera, y es esa labor educativa que se desarrolla a través de las escuelas de Río Tinto y que todavía se percibe en el nivel cultural de esa zona. ¿Por qué llegué a él, no? Entonces me parece eso interesante porque creo que particularmente tiene un interés, que yo soy de la cuenca minera, o sea, que no solamente me gusta la investigación histórica, sino que además yo he sentido la presencia inglesa, sobre todo en mis primeros años infantiles, ¿no? Pero este personaje, que es el que hizo posible la compra de las minas y el que la puso en explotación, inició la explotación, es muy poco conocido. Y la circunstancia de que sea muy poco conocido es quizás por la propia personalidad. Es un escocés, es un presbiteriano y un hombre evidentemente súper inteligente y un hombre de negocios, que cuando hizo la operación de la compra de las minas de Río Tinto tenía 52 años. Sabía realmente de qué iba la cosa, sobre todo en una época del Imperio Británico donde, digamos, el Imperio Británico regía la economía y la política incluso del mundo. Entonces yo, casualmente, haciendo otra investigación que era sobre los cementerios británicos, que curiosamente tenemos 3, cosas inauditas, que indica que había 3 grupos, 3 colonias británicas en Huelva, afincadas, unas aquí en Huelva capital, otras en Río Tinto y otras en Tarsis. Hice la investigación de los 3 cementerios británicos y me tropecé en ese momento también con un libro muy particular, que es la base, fundamentalmente en la que me he podido basar, aparte de otras fuentes documentales, que se llama Memorial of Mackay Maddison. Eso es una recopilación de cartas que cuando murió Maddison, en el año 1898, pues su mujer se lo entregó al reverendo al que él en los últimos años asistía, que estaba en Regent Street, en Londres, ¿no? Y entonces lo que hizo pues fue hacer una selección, un expurgo de su archivo personal y publicó esto. Y claro, lógicamente no se tiene constancia de que haya un archivo personal, sí un archivo de la Rio Tinto Company que está en el archivo en el Metropolitan Archivo de Londres, y que afortunadamente gracias a la Fundación de Río Tinto se han digitalizado, y yo me he aprovechado de esa digitalización de un montón de documentos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, de esa fuente de investigación que es el memorial, pues he podido sacar muchos datos sobre la personalidad
a nivel personal de él y como hombre. Su viaje aquí cuando compré las minas, que se produjo 2 años después de la compra-venta de Río Tinto, en el año 75, y hay pues un montón de anécdotas que incluso son curiosas. Pero el hecho de ser, además de banquero y un hombre de negocio, que evidentemente, como en todos los negocios, buscaba el aspecto lucrativo, de que fuera una inversión, porque tuvo que reunir unos socios que tenían serias dudas de si era rentable la operación que iba a hacer. A él le interesaba fundamentalmente, dada su condición de presbiteriano ortodoxo, pues cuando llegara aquí hacer una obra social. Y esa obra social consistía en fundar escuelas para que los niños, futuros operarios de la compañía, pues además de aprender a leer y escribir, pues que leyeran la Biblia. Sabía que venía a un país católico, no tenía ánimo de cambiar, evidentemente, la mentalidad religiosa de España, pero evidentemente la Biblia era para él un libro especial, y que se leyera en la escuela era un factor importante, ¿no? Entonces el contexto histórico, económico, cultural, educativo y todas esas cosas, puesto que la educación es un capítulo importante en la obra, también me parecía muy interesante. Y entonces lo dedico especialmente a ver cómo era bajo el reinado de Isabel II de la España, que uno de los ingleses que vino aquí y visitó y que se quedó enamorado, Richard Ford, escribió un poco que se había encontrado pues, como un país muy exótico, pero donde no había biblioteca, no había escuela, no había refugio para los pobres, la incultura estaba generalizada y bueno, sin embargo él era un ferviente admirador, pero reconoció en eso, viajes por la escuela, viajes por España, que precisamente era un país que estaba a gran distancia de lo que era el Imperio Británico. Y las claves de esto, aparte de la inestabilidad política que supuso el reinado de Isabel II en España y sin embargo el auge de la reina Victoria en Inglaterra, que es el corazón del imperio y que todavía los ingleses siguen adorando a la reina Victoria, pues yo la he cifrado en qué ambiente giró en torno a la reina Victoria en Inglaterra y qué ambiente giró en torno a la corte de Isabel II aquí en España, ¿no? Y bueno, la economía de un país y otra, hay una distancia abismal. Una se hunde prácticamente en la miseria en la época de Isabel II por la inestabilidad política y sin embargo emerge una gran potencia económica con una serie de tentáculos extendidos por todo el mundo en el Imperio Británico, ¿no? Entonces la educación que se le da a nuestra reina Isabel II y la educación que se le da a la reina Victoria como una señora de Estado, con una importante misión dentro de ese imperialismo, me parecía interesante destacarla. Evidentemente no en todos los países hay luces y sombras, la época victoriana tiene muchas luces y muchas sombras, hubo algún movimiento de la clase obrera que igual que luego sucedería aquí en España con las huelgas en contra de la empresa y demás, ¿no? La lucha obrera. Pues este hombre había nacido en Escocia, toda su ascendencia es escocesa. En Escocia hay que tener en cuenta que Escocia es una sociedad que todavía sigue funcionando el sistema de clanes, que son como grandes familias muy importantes, y él pertenecía a uno de esos clanes, precisamente de la parte norte de las Highlands, ¿no? Tuvo una serie de circunstancias en su vida que propiciaron, pues, en un sentido positivo como hombre de negocio, el que él llegara a ser un personaje tan importante en la City londinense. Pero, sin embargo, en otro aspecto de su vida personal, le lastró algunos de los incidentes, porque cuando tenía 8 años se muere su madre. Su madre tenía un profundo sentido religioso que se lo inculcó a él y a todos sus hermanos, y entonces él rememora mucho que a lo largo de su vida, cuando asiste a tantas asociaciones y demás, siempre habla de las oraciones que su madre antes de irse a la cama rezaba con los hijos, y entonces ese sentido religioso se lo debe a sus padres, tanto su madre y su padre. Una de las cosas que él siempre lamentó y en sus memorias recoge es que él no tuvo tiempo de ir a la universidad por aquello de que se incorporó al mercado laboral por las circunstancias familiares, ¿no? Pero sin embargo sí tenía un interés decidido por conocer la historia, la cultura de los pueblos y demás. Bueno, el viaje aquel fue fantástico,
yo lo describo en mi libro y se puede leer casi como una novela. Es más, yo tengo que confesar que cuando llega a la India, a Kochi y a toda esa serie de cosas, yo parece que estaba haciendo un viaje turístico, y entonces de esa manera también he intentado reflejarlo ahí, ¿no? Porque él va a visitar pues, tanto las montañas, habla del ambiente y demás, con independencia luego después de su trabajo, digamos, ya empresarial, ¿no? Y cuando viene, pues viene con una formación sólida, se casa, forma una familia, se establece en Londres, y entonces ya, pues a partir de ahí, ya conocen muy bien el mecanismo industrial, y es cuando se decide a comprar las minas. Y luego después, bueno, cuando llega aquí, evidentemente, que es la tercera parte del trabajo de investigación que he realizado, es cuando se recoge su labor filantrópica, por llamarla así, sobre todo en dos aspectos. Primero, le interesaba mucho la moral de los ingleses y los escoceses que vinieron aquí, y sobre todo los barcos que venían a descargar en el muelle de Río Tinto y que iban con el mineral para llevárselo a Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, al quedarse, ¿qué hacían esos marineros que tenían que descansar? ¿Dónde iban? Entonces creó una institución para controlar un poco la vida perniciosa que supuestamente los marineros cuando llegan a puerto ilicenciosa realizan. Y entonces una de las cosas que yo describo bastante bien aquí es el Seamen Institute, un club para los marineros con el fin de alejarlos de las casas de lenocinio que estaban próximas al puerto y que eran pues antros perniciosos precisamente según la ideología que tenía Madison de estas circunstancias. Y lo más importante son las escuelas que creó en los poblados mineros, donde pues en la Atalaya, en el Valle, en Río Tinto, curiosamente hay tres poblados mineros en los que al principio no aparecen escuelas creadas por Madison. Uno es Zalamea, otro es el Campillo y otro es Nerva. En Nerva posteriormente, a la muerte de él, ya entramos en un capítulo que lógicamente yo describo aquí al final del libro, pero que no es la sustancia del libro, que Walter Browning, que es este personaje sí que es muy conocido en la historia de la minería, creó unas escuelas católicas en Río Tinto. ¿Con qué finalidad? No porque le interesara la escuela ni el catolicismo, sino por la contención de la lucha obrera, que había los movimientos, la huelga de 1913, 1920, hubo un momento de conflicto, y entonces para apaciguar pues le dijo, bueno, ¿cómo vais a hacer huelga si yo os estoy dando escuelas gratuitas, no sé qué, no sé cuánto? Y creó las escuelas, pero sin embargo en Zalamea y en Campillo nunca se crearon escuelas de la compañía. En Huelva sí. El poder que tenía la compañía para manejar políticamente todas las circunstancias pues era muy grande, pero no solamente a nivel de aquí de Huelva, sino a nivel de Madrid. Por ejemplo, él es una figura que venera mucho a Cánovas del Castillo, porque, bueno, primero invitó a Alfonso XII, que es un acontecimiento muy importante, que Alfonso XII viniera, y yo describo en mi libro, pues, todo el ceremonial, la comida que le dieron, Guillermo Sunden y Dodge le hicieron la corte, y el propio Madison. Y entonces se fue pero bueno, tuvo la desgracia Alfonso XII de morir relativamente joven y entrar en escena política, pues en la regencia precisamente, y el apartado de, digamos, el político más relevante de esta época, Cánovas del Castillo, al que él personalmente admiraba muchísimo. Entonces cada vez que venía aquí a Huelva intentaba pasarse por Madrid y establecer conexiones porque le interesaba a nivel político también tener las mejores relaciones posibles con ellos, ¿no? Y entonces la última vez que vino, pues ya fue en 1897, vino entre noviembre y diciembre, se resfrió, o venía resfriado, se resfrió aquí un poco. La cuestión es que cuando regresó precisamente a Londres no se encontraba bien. Y aquello desembocó prácticamente, pues no sé si en una pulmonía o en una gripe, que ahora como tenemos precisamente también otra pandemia, la gripe en algunos momentos también causaba grandes estragos, y al final pues de alguna manera murió, y ahí termina, digamos, su historia personal. Lo que no termina es la labor que había hecho en Río Tinto continúa, y continúa con los sucesores, ¿no? Si comparáramos la historia con la gastronomía, podríamos decir que tenemos aquí un plato magníficamente cocinado. Y para mí ha sido un lujo además pues asistir al proceso que ha ido gestando este buen plato
de cocina historiográfica. He podido ver cómo Consuelo se afanaba por encontrar hasta el último documento posible y cómo trataba de integrar toda esa información en un conjunto que fuera coherente, un conjunto además ameno, que nos demuestra que el rigor científico y la seriedad en la investigación no es incompatible con una buena divulgación. Y además lo hace tratándose especialmente de este personaje tan controvertido, buscando un equilibrio personal como historiadora, una objetividad que le haga valorar las luces y las sombras del personaje, porque Hugh Madison tuvo un poco de todo, tuvo muchas sombras y tuvo muchas luces, y creo que Consuelo ha sabido manejarse con extraordinaria habilidad en ese difícil terreno de hablar de las personas. Yo creo que el éxito de este libro radica en dos cosas fundamentales, fijaros, la calidad y el cariño. La calidad y el cariño con el que el Servicio de Publicaciones lo acogió y lo ha editado, porque está ahí. Y cómo no, la calidad y el cariño que ha puesto su autora en cada una de las páginas de este libro, que se desprende y nos hace disfrutar de él, porque Consuelo es, además de una excelente profesora y una excelente investigadora, una magistral escritora que nos mete y de repente nos traslada a la vida de Hugh Madison a finales del siglo XIX, en una época histórica de Huelva que todavía es realmente viva y forma esa parte de un pasado tan bonito. Bueno, como decía en un principio, este era un libro necesario, incluso podría decir que imprescindible, porque se ha trabajado mucho todo lo que es la historia minera de Huelva en el siglo XIX, se conocen bastante bien los hechos y los acontecimientos, pero a veces hemos descuidado a los personajes. Y en una época como el siglo XIX, estos personajes tuvieron un papel de liderazgo y de capacidad de mover procesos históricos que es incomparable, y en ese sentido creo que Hugh Madison es un hombre que necesitaba ser biografiado, tanto él como su entorno, porque da respuesta a muchas cuestiones importantes de cómo se produjo toda esa colonización económica de nuestros recursos mineros, de cómo se gestionaron las relaciones con los trabajadores, de cómo se manejaron asuntos muy controvertidos como por ejemplo el de los humos, las famosas calcinaciones, y de cómo además la empresa de Río Tinto, más allá de sus inversiones mineras, irradió en la provincia toda una forma de ser, todo un mundo de sociabilidades en el estilo británico que impregnó también nuestro pasado. Y además creo que se profundiza en el personaje, incluso en sus aspectos psicológicos. En esto ha ayudado el que se pueda contar con sus memorias, con una recopilación póstuma de documentos de Madison que se publicó, y eso nos permite ver no solamente al personaje desde fuera, sino verlo desde dentro, es decir, con lo que él escribe, con lo que él cuenta, cómo él vive las cosas, y en ese sentido creo que el libro es muy completo.